Muy bien, estamos retomando la segunda parte de la sesión número 5 de nuestro curso de evaluación de inversiones, nivel experto, y vamos recapitulando un poco qué hemos visto hasta el momento. Ya, perfecto. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Dado una corriente de flujo de caja, es decir, hemos aprendido a evaluar inversiones, pero los flujos de caja ya era un componente que venía dado. Y otro componente que lo dábamos por sentado era el costo promedio ponderado de capital, que era la tasa que usábamos para hacer los diferentes métodos de evaluación. De ahora en adelante nos vamos a concentrar en estimar esta tasa. Entonces, el objetivo de la sesión de aquí en adelante es determinar esta tasa. Y para eso vamos por partes. Primero, una empresa define la inversión y la inversión espera que esa inversión genere flujo de caja libre. Invierto con la esperanza de generar flujo de caja libre. Pero sin embargo, para que la inversión sea posible, hay una parte que viene financiada con deuda y la otra parte viene financiada con patrimonio. Es decir, la combinación deuda-patrimonio se le llama estructura de capital y nosotros la vamos a simbolizar con W sub I. W sub I va a simbolizar la estructura de capital, es decir, cuánto de deuda se requiere y cuánto de financiamiento interno se requiere para hacer posible toda esta inversión. Ahora, cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado, la deuda tiene un costo, se llama costo de la deuda, los recursos propios tienen un costo y al final del día, tanto el costo de la deuda como el costo de recursos propios, ambos están en función del riesgo, están en función del riesgo. Porque aquí hay que entenderlo de la siguiente manera. El banco cuando nos da su dinero, el banco cuando nos da su dinero, el banco espera una rentabilidad. Es decir, para el banco es una rentabilidad esta tasa. Pero para nosotros, como estamos dentro de la empresa, la rentabilidad que pide el banco para nosotros es un costo. Lo mismo el dueño. El dueño cuando nos da su dinero, el dueño espera una rentabilidad. Pero para nosotros como empresa, la rentabilidad que pide el dueño, para nosotros es un costo. Esa es la lógica de observarlo. Ahora, los recursos externos tienen un costo, los recursos internos tienen un costo. Entonces, la literatura financiera me dice que como la rentabilidad, como el costo está en función a la rentabilidad y quién corre más riesgo, entre estos dos, el que corre más riesgo es el dueño. El dueño corre más riesgo. Recuerda usted que el dueño está al final de la cola, ¿no? Es decir, tenemos las ventas, de las ventas pagamos el costo, pagamos el gasto, pagamos los intereses, pagamos los impuestos, pagamos los impuestos, y de lo que sobra, recién es para el dueño. Entonces, el dueño está al final de la cola, y como está al final de la cola, el dueño asume más riesgo. Esa es la explicación fundamental de por qué el recurso más costoso es ese recurso que coloca el dueño, porque este recurso está asumiendo un mayor nivel de riesgo y por lo tanto el dueño para compensar ese mayor riesgo pide una mayor rentabilidad. Sin embargo, el banco cuando nos da dinero, el banco tiene toda una tecnología crediticia que hace que se reduzca la probabilidad de impago. Es decir, si no paga usted, paga el garante, si no paga el garante, ni usted, me hago de la garantía. Entonces, el banco se cobertura frente al riesgo. En consecuencia,
entre el costo de la deuda y el costo de capital propio, la fuente más costosa son los recursos propios y la menos costosa son los recursos externos. Entonces, si a eso le llamamos costo de capital, entonces W sub I se va a llamar estructura, es un valor en términos porcentuales que me va a indicar la estructura de capital, y K sub I va a ser también una tasa que me va a indicar el costo de capital. Entonces, si conocemos la estructura de capital y conocemos el costo de capital, estamos en condiciones de calcular el costo promedio ponderado de capital. Ahora, ¿cómo calculo el costo promedio ponderado de capital? Ahí tienen la fórmula. El costo promedio ponderado de capital se determina mediante esta fórmula. Y ahora mismo voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos cada inversión, tenemos la estructura de capital. En este ejemplo hipotético, tenemos deuda 60%, recursos propios 40%. Eso es la estructura de capital, la combinación de deuda-patrimonio necesaria para financiar una determinada inversión. Ahora bien, ¿cuánto me cuesta cada fuente de financiamiento? La deuda en este caso me cuesta 5% y los recursos propios me cuestan 15%. Entonces, note usted, tengo la estructura de capital y tengo el costo de capital. Entonces, debo aplicar esta fórmula para encontrar el costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice que usted tiene que multiplicar el peso de cada fuente de financiamiento por su respectivo costo. Es decir, ¿qué tiene que hacer usted? Multiplica el peso de la deuda, lo multiplica por el costo de la deuda, más el peso de los recursos propios multiplicado por el costo de los recursos propios. Vale decir que básicamente estamos multiplicando este por este. Y luego esos dos resultados usted los suma. Y a eso le llama costo promedio ponderado de capital. Pero, ¿qué es el costo promedio ponderado de capital? ¿Qué es? ¿Qué es? Y vamos a lo esencial, a lo profundo. El costo promedio ponderado de capital simplemente es una tasa que me representa el costo en promedio ponderado, el costo en promedio ponderado de financiar ¿qué? El costo promedio ponderado de financiar ¿qué? Una determinada inversión. Entonces, ¿cuánto me cuesta financiar una determinada inversión? En este caso, el costo es del 9%. ¿Y para qué me sirve esta tasa? Esta tasa para los efectos del curso, esta tasa me sirve para evaluar inversiones. Esta tasa me sirve para evaluar inversiones. Es la finalidad del curso. Entonces, la tasa tiene la misma importancia que la construcción de flujo de No caja. se escucha bien. Hay ruido. Sí, ahora sí. Profesor, desactivó su audio. Sí, sí, sin querer queriendo, ahora sí. Gracias. Le decía que esta tasa, ¿para qué me sirve? Para los efectos del curso, me sirve para evaluar inversiones. En consecuencia, la tasa tiene la misma importancia que los flujos de caja. Recuerden que al final del día, el BAN, ¿de qué depende? De dos factores, ¿no? Depende de la tasa y de los flujos. Es decir, el BAN depende de la tasa y de los flujos. Ahora nos vamos a enfocar en la tasa. Y lo que vamos a aprender, primero, es a calcular el costo de cada fuente de financiamiento. Vamos a empezar primero aprendiendo cómo se calcula el costo de la deuda
y luego vamos a aprender cómo se calcula el costo de los recursos propios. Empezaremos primero calculando el costo de la deuda. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, pregunto, señores, ¿se entendió todo lo que expliqué? Sí, está claro. Raquel, claro. Perfecto, perfecto. Entonces, primero vamos a determinar, adelante, Belín. Una consulta. Dentro de la estructura de capital, el capital propio tiene acciones comunes, preferentes, también hay deuda a largo plazo. Nos va a enseñar también cómo ubicar las tasas. Claro, Belín, claro, Belín. Por lo pronto vamos a partir de lo general, ¿no ve? Y luego vamos a explicar esos matices que usted acaba de mencionar, que es pertinente. Claro que sí. Está dentro de la finanza corporativa y lo podemos explicar porque no me costaría absolutamente nada explicar. Bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos con la determinación del costo de la deuda y vamos con un ejemplo. Vea que aquí tenemos una determinada empresa, gestiona un crédito de 100.000 bolivianos a un plazo de 5 años y el banco me cobra una tasa activa del 10%. Entonces, ¿cómo determino el costo de la deuda bancaria? La fórmula que nos propone la literatura es esta. Dice que el costo de la deuda bancaria es igual a la tasa que nos cobra el banco multiplicado por 1 menos t, donde t es la tasa impositiva. Es decir, si aplicáramos la fórmula, tendríamos la tasa que nos cobra el banco y la multiplicaríamos por 1 menos t, donde t es el impuesto a las utilidades. Entonces, eso me daría que el costo es 7,5%. Entonces, primer elemento importante, el costo de la deuda no es la tasa activa que me cobra el banco, es el 75% para ser preciso de esa tasa. Es decir, el costo, el costo de la deuda no es la tasa, es el primer insumo para calcular el costo. El costo en realidad es 7,5%. Ahora, la pregunta existencial es, claro, es una ecuacióncita, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la lógica de la ecuación? Sería la pregunta relevante, ¿no? ¿Por qué multiplicamos por 1 menos t? ¿Cuál es la lógica de multiplicar por 1 menos t? ¿Les parece si hacemos una analogía con un ejemplo para entender esta parte? ¿O les queda claro? Sí, Un ejemplo, por favor. Bien, vamos con el ajá. ejemplo Por favor, si pudiéramos hacer el... Perfecto. Vamos con el ejemplo entonces para ver el porqué del 1 menos t, primer elemento. Ok, vamos a nuestro Excel y acá le colocamos costo de la deuda base. Bien, entonces, para hacer la analogía, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver una empresa que tiene dos estructuras de capital. La empresa A, o sea, estructura A e estructura B. Estamos hablando de la misma empresa. Deuda, equity. Es decir, esta empresa, voy a sacar un poco más de pantalla, ahí se ve bien, ¿no? Y dice el ejemplo de la siguiente manera. La empresa A tiene 100.000 bolivianos de deuda y la empresa B tiene una combinación de deuda-patrimonio. Es decir, estamos hablando de que el financiamiento, total financiamiento,
sería la suma de ambos. Es decir, lo que está variando es la estructura de capital, porque ambas empresas tienen la misma inversión, ¿no, señores? Ambas empresas invierten 100.000 bolivianos. La única diferencia, bueno, me retracto, es la misma empresa. Estamos hablando de la misma empresa con diferente estructura de capital. En el primer caso, la estructura A, estamos hablando de que la empresa financia su inversión 100% con patrimonio. Sin embargo, en la estructura B, la misma empresa financia su inversión 50% deuda, 50% patrimonio. Visto desde un esquema, quizás los esquemas nos ayudan mucho a interpretarlo, en una situación, en la situación A, ¿sí? En la situación A, tenemos nosotros una estructura de capital de esta forma, donde la empresa tiene una inversión y tiene un financiamiento, y tiene un financiamiento. Pero en la estructura A, el financiamiento es de ¿cuánto? Es de 10.000 y ese financiamiento es exactamente igual a la inversión. Solamente que esta inversión de 100.000 está financiado 100% con patrimonio. Esa es la estructura A. Sin embargo, en la estructura B, en la estructura B tenemos un cambio. Es decir, tenemos la misma inversión, es decir, tenemos nosotros la misma inversión con la diferencia que está financiado, 50% está financiado con recursos externos y el otro 50% está financiado con recursos internos. Entonces, hay una combinación de deuda-patrimonio. Pero, ¿qué sucede? La inversión no cambia, ¿no, señores? La inversión sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado en estos escenarios es que en la situación A, la empresa ha decidido financiar su inversión con 100% patrimonio y en la situación B, 100% con, o sea, no 100%, perdón, 50% con deuda y 50% con aporte propio. ¿Estamos, señores, ahí con el punto de partida? Sí, Bien, Sí, perfecto, genial. Ahora, a este ejemplo, le voy a agregar el resultado operativo. Déjenme un segundo. Vamos a colocarle acá un resultado operativo de 40.000, ¿ya? Es decir, que en ambas situaciones, como es la misma empresa, al tener la misma inversión, genera el mismo resultado operativo, ¿sí? El resultado operativo es de 40.000. Y vamos a asumir que la tasa activa, sea del 10%. Entonces, tenemos nosotros el financiamiento y tenemos el resultado operativo del negocio, o sea, cuánto el negocio genera. El negocio genera en función de la inversión. Y como la inversión no ha cambiado, el resultado operativo es el mismo en ambas situaciones. ¿Estamos con la lógica, señores? sí, profe. Perfecto. Entonces, luego tenemos los intereses, que aquí serían cero porque no tenemos deuda, pero aquí sí tenemos intereses. Multiplico la tasa por la deuda. De acá se pagaría 5.000 de intereses. Entonces, tenemos aquí la utilidad ante impuestos. La utilidad ante impuestos, fíjese que aquí no pago nada de intereses porque no tengo deuda, pero aquí sí pago interés sobre la deuda. ¿Y cuánto sería mi utilidad ante impuestos? Sería una diferencia, este señor, menos cero, replico la operación, ¿no? Entonces,
Luego tenemos el IUE, el impuesto a las utilidades, que en este caso sería por 25%. Y repito la operación, el impuesto a las utilidades. Y finalmente termino en una utilidad neta, que sería una diferencia. Y acá viene la analogía. Bien, la analogía, ¿no? Alguien diría, primero, alguien diría, profesor, ¿no? ¿Dónde genero más utilidad? ¿En la estructura A o la B? Primer elemento, Ah, O sea, en la A. en la A. ¿Dónde soy más rentable? Ya ahí se torna un poco más existencial, ¿no? La pregunta. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, recuerden que la rentabilidad es un cociente entre un resultado y la inversión. En este caso, hablemos del ROE. El ROE mide la rentabilidad del dueño. El ROE mide la rentabilidad del dueño. Y recuerden ustedes que el ROE se define como la división entre la utilidad neta sobre el equity. Es decir, la utilidad sobre el patrimonio. Mide la rentabilidad del dueño. Entonces, ¿dónde somos más rentables? Veamos. En el primer caso, divido la utilidad entre todo el patrimonio porque el dueño lo coloca todo. Tiene una rentabilidad del 30%. En la situación B, divido la utilidad entre el patrimonio, pero ahora el patrimonio es mucho menor. ¿Cuánto tengo de rentabilidad? 53%. Si trabajamos con dos decimales, 52,50%. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lógicamente genero menos utilidad, pero soy más rentable. ¿Y por qué soy más rentable? Porque en la situación A, el dueño está haciendo todo el esfuerzo. En la situación B, me estoy apalancando. ¿Por qué? Porque el esfuerzo no lo estoy haciendo yo solo. Es decir, solamente estoy haciendo la mitad del esfuerzo. Con la mitad del esfuerzo estoy generando esto. En consecuencia, eso aumenta mi rentabilidad. Claro, aumenta la rentabilidad, pero también aumenta mi riesgo. Porque en la situación A es una estructura de capital sin deuda, sin deuda financiera. En la situación A no tengo riesgo financiero. En la situación B sí tengo riesgo financiero porque ya tengo deuda. En consecuencia, en la situación A, solamente si no tengo deuda, la empresa se expone al riesgo de negocio. Repito, si una empresa no tiene deuda, se expone al riesgo de negocio. ¿Y qué es el riesgo de negocio? Riesgo de negocio, en términos sencillos, es todo lo que pueda afectar a su resultado operativo. Ese es riesgo de negocio. Cuando hablamos de riesgo de negocio, por ejemplo, estamos hablando de las ventas, estamos hablando del precio de venta, estamos hablando de los costos variables, estamos hablando de los costos fijos. Entonces, riesgo de negocio es el probable cambio que se pueda dar en cualquiera de estas variables. Si cambia cualquiera de estas variables, se afecta mi resultado operativo. Entonces, en la situación A, solamente estoy expuesto a riesgo de negocio. Pero en la situación B, ya aparte de tener este riesgo de negocio, aparece otro riesgo, que es el riesgo financiero, porque ya incorpora la deuda. Me incorpora una obligación adicional, que es el pago de la deuda de manera periódica. En consecuencia, en la situación A solo tengo un riesgo, en la situación B ya tengo dos riesgos. Entonces, como estoy corriendo más riesgo, debería ser más rentable. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, lo primero que quiero ver aquí es que se cumpla el principio financiero del apalancamiento y el principio financiero de mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero no he explicado todavía el tema impositivo. Entonces, ahora mismo le explico. Observe usted que en la situación A, usted paga de impuesto 10.000, pero usted coloca toda la inversión. En la situación B, usted paga menos de impuestos,
Entonces, ¿qué es lo que se generó? Se generó un escudo fiscal. ¿Y cuánto es el escudo fiscal? El diferencial. Es decir, gracias a la deuda, gracias a la deuda, usted está dejando de pagar 1.250 bolivianos, gracias a la deuda. O sea, gracias a la deuda, gracias a esta tasa, usted está dejando de pagar este importe, 1.250. Entonces, ¿cuál es la lógica? Como la deuda me genera interés y ese interés es deducible de impuesto, quiere decir que si me apalanco, si me apalanco, lo que está sucediendo es que estoy pagando menos impuestos. Sin embargo, si todo el dinero lo coloco yo como empresa, no me estoy beneficiando del escudo fiscal porque estoy pagando todo impuesto. Pero si me apalanco, me beneficio del escudo fiscal. ¿En cuánto me beneficio? En 1.250. Que eso sería de la siguiente manera. El escudo fiscal, el escudo fiscal, el escudo fiscal, simplemente sería calculado de la siguiente manera. Miren, sería los intereses por 25%. Si usted multiplica los intereses por 25%, le daría el escudo fiscal. Entonces, vean, ¿de cuánto me estoy beneficiando? Del 25%. Usted se está beneficiando de un escudo fiscal del 25%. En consecuencia, si hay un beneficio del 25% y la tasa es 10%, entonces el 10% no podría ser mi costo porque usted se está beneficiando del 25%. Si usted se beneficia del 25%, para efecto de costear, su costo ya no sería pues el 100% del 10. Si se beneficia de 25, su costo sería ¿cuánto? 10% multiplicado por Siete coma ¿cuánto? cinco. Correcto, que sería 10% multiplicado por el 75%, ¿no, señores? Porque si me beneficio del 25, para efecto de costo, mi costo solamente sería el 75% de la tasa, que es lo mismo decir 1 menos t. ¿Se entendió, señora, la analogía? Profesor, Sí, ese 25% es para Bolivia, ¿no? Esa tasa. Correcto, Ah, correcto. ya. Ujú. Correcto, totalmente, ¿no? Va a variar en cada país. ¿Cuánto es en su país? Me imagino que varía por 29, sectores. 29.5%, no, 29.5%. ¿Y en Perú cuánto es? 29.5%. Perfecto. ¿Y en Chile? Lo voy a buscar como IWE porque acá no me aparece. Sí, correcto, como yo lo puedo buscar. Creo que es 30%, si no me equivoco. ¿Y en Ecuador? El impuesto a las utilidades de las empresas en Bolivia es el 25%. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, varía la tasa, pero más no así la lógica, ¿no? Entonces, pregunto, señores, ¿se entendió del por qué el uno menos t? sí. Clarísimo. Perfecto, genial. Entonces, retorno a la presentación. Retorno a la presentación. Bien. Que lo que estábamos explicando es el por qué se multiplica por uno menos t, ¿no? Para no dejar por sentado la ecuación, digamos, y solamente repetir, porque a veces, como siempre conversamos con ustedes, y también lo hago en mis clases, es siempre hay que buscar la verdad, y la verdad está en lo profundo.
porque solamente si manejamos los conceptos a nivel profundo podemos aplicar con precisión, ¿no? De lo contrario, solamente repetimos. Bien, entonces, esa era la lógica. Bien, pero este costo de aquí, que es el más referenciado en la literatura, esta fórmula es muy referenciada, sin embargo, es un costo aproximado, no es un costo real, porque así como para calcular los rendimientos de una inversión, recuerden que si hablamos de una inversión, ¿qué hemos tomado en cuenta para sacar rendimiento? Los flujos esperados, ¿no es cierto? Para sacar rendimiento de una inversión, se toma en cuenta los flujos. Los flujos es la clave de todo, los flujos. Y vean que este cálculo sencillo, si para una inversión tomo en cuenta los flujos, para sacar rendimiento, si para sacar rendimiento tomo en cuenta los flujos, para sacar costo también debo tomar en cuenta los flujos. Pero los flujos tendrían otro sentido, ¿no? Cuando es deuda, ¿cuál es el sentido de los flujos? Tenemos una entrada seguido de salidas. En consecuencia, si para rentabilidad consideramos flujos, para costo también debiéramos considerar los flujos. Es en ese sentido que para sacar el costo ya real, el costo, fíjense, tiene apellido, el costo real ya viene dado por una TIR. El costo real es la TIR multiplicado por 1 menos T. Vea, el costo real ya es una TIR. ¿Por qué la TIR? Porque recuerden ustedes que la TIR significa rendimiento, pero también significa costo, ¿no? En este caso, como los flujos de caja de una deuda tienen este comportamiento, ya la TIR, si bien el cálculo es el mismo, pero la TIR ya tiene una interpretación de costo. O sea, la TIR es costo para flujo de caja de la deuda. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es partir del mismo ejemplo y llegar a un costo real, a un costo real, y luego vamos a charlar sobre la diferencia del costo real con el costo aproximado. Primero calculemos y luego charlamos en función de los números, ¿les parece? Está bien. Sí, es buena idea. De Bien, acuerdo. entonces, vamos a conversar con los números y luego hacemos nuestro análisis. Perfecto, lo que sí, voy a copiar este enunciado y vamos aquí. De escape, y acá lo vamos a trabajar. ¿Ya? Ok. Voy a sacar un poco de la pantalla. Bien. Entonces, aquí vamos a trabajar con costo de la deuda real, ¿no? Costo de la deuda real. Entonces, primero vamos a partir de las condiciones del crédito. Condiciones del crédito. Y vamos a trabajar primero trabajamos con el sistema francés. Vamos a trabajar con el sistema francés primero para ver la lógica del asunto. Condiciones de crédito, sistema francés. Detalle, valor, unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar aquí con la deuda. En este caso la deuda es de 100.000 bolivianos. Tenemos la deuda. Está, está a un plazo de 5 años con una tasa
del 10%, el 10% anual. Entonces, recordando un poco la teoría, cuando estamos hablando del sistema francés, estamos hablando de que pues, se recibe el desembolso y las cuotas son iguales, son iguales. En este caso vamos a trabajar con cuotas anualizadas. Para el ejemplo, estaríamos hablando de 5 cuotas, ¿no es cierto? Bien, entonces, como las cuotas son iguales, como las cuotas son iguales, estamos en una suerte de una anualidad. Es decir, aquí tenemos un valor presente y acá tenemos anualidades, yendo al campo de la matemática financiera. Entonces, si queremos conocer el valor presente de una corriente uniforme de flujos, estamos hablando de una anualidad. Y el sistema francés se basa bajo una anualidad. Entonces, como se basa bajo una anualidad, tenemos que acudir a las fórmulas de las anualidades, donde la fórmula de una anualidad me dice que el valor actual o valor presente de una corriente uniforme de flujos es igual a la anualidad multiplicado por 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos t sobre la tasa. Entonces, esta fórmula que la derivamos de la matemática financiera y tiene su demostración en las progresiones geométricas. Entonces, vea usted, tenemos la deuda que sería un valor presente, ¿sí? Que es lo que me da el banco. La anualidad vendría a ser la cuota que debo de pagar. Tengo la tasa, tengo el tiempo. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente, mediante un procedimiento matemático, despejamos nosotros la anualidad. Pero la anualidad ya se va a llamar de ahora en adelante cuota, donde la cuota, que es lo que voy a pagar al banco de manera periódica, va a ser igual a ¿qué? Al valor presente, que de ahora en adelante se va a llamar deuda, deuda multiplicado ¿por qué? Por una fracción. Recuerden que la tasa está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y todo este numerador está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos t. De esa manera, nosotros encontramos la cuota. Entonces, para encontrar la cuota de un crédito bajo el sistema francés, esta es la fórmula matemática a emplear. Es decir, nosotros qué tendríamos que hacer, reemplazar los componentes, es decir, la deuda, que sería los 100.000, la tasa, que sería 0,10 sobre 0,10 por un plazo de 5 años. Esta sería la fórmula matemática para encontrar la cuota. Sin embargo, aquí le voy a colocar, por si acaso, la secuencia. La secuencia es que, déjame insertar, aquí le voy a colocar un simbolito para explicar que de esta ecuación llegamos a este punto, ¿no? Así fue la demostración. De esta ecuación llegamos a esta ecuación. Y acá lo que he hecho es simplemente reemplazar. Entonces, la cuota, en este caso en bolivianos años, para efecto de la simplicidad, ¿cómo saco la cuota? Tendríamos que aplicar o desarrollar esta fórmula. Sin embargo, el Excel tiene una función que nos ayuda mucho, que se llama la función pago de Excel.
La función pago nos permite encontrar la cuota y nos abrevia este procedimiento. Solo que tengo que seguir las instrucciones de la función pago. Me pide la tasa, punto y coma, me pide el plazo, punto y coma, y me pide el BA. El BA sería la deuda, y la deuda en Excel la introducimos con signo negativo. Coloco negativo y selecciono la deuda. Y de esa forma tendríamos la cuota anualizada, que sería lo mismo, tendríamos el mismo resultado al aplicar esta fórmula. ¿Hasta aquí, señores, se entiende todo? Sí, profesor. Perfecto. Como tenemos la cuota, ya estamos en condiciones de armar nuestro plan de pagos. O sea que vamos a armar un plan de pagos. Plan de pago para 5 años, donde tenemos el saldo inicial, tenemos la cuota, tenemos el interés, tenemos la amortización y tenemos el saldo final. Entonces, el saldo inicial es lo que debemos y debemos 100.000. Es decir, sería igual y nosotros tomamos los 100.000. Eso es lo que usted debe. La cuota en el sistema francés es constante. Es decir, por lo que igual, selecciona usted la cuota que es constante, la inmoviliza usted la cuota y arrastra la cuota para todos los periodos, puesto que es constante en el sistema francés. Ahora tenemos la cuota, ahora vamos a determinar el interés. El interés por definición, siempre el interés se calcula sobre el saldo deudor. Entonces el interés que vamos a calcular aquí sería igual al saldo inicial multiplicado por qué? Por la tasa que me cobra el banco. Es decir, que hace usted, multiplica la tasa por el saldo deudor y el saldo deudor usted lo inmoviliza con la función F4. Enter. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esta cuota, usted va a pagar al banco esta cuota anual, de esta cuota, 10.000 es la ganancia del banco. Si 10.000 es la ganancia del banco, ¿cuánto sería la amortización? ¿Cómo sacaría la amortización? La Se diferencia. resta. Correcto, ¿Diferencia? la diferencia totalmente, ¿no? Es decir, la diferencia entre la cuota menos el interés sería la amortización. Y recuerden que la amortización es la parte de la cuota que reduce la deuda. En realidad, los intereses no reducen la deuda, es la ganancia del banco. Entonces, lo que reduce la deuda es la amortización. En consecuencia, el saldo final vendría a ser igual a lo que usted debía al principio menos lo que usted está amortizando. Y ese sería mi saldo final de este periodo. Y este saldo final de este periodo se repite en el siguiente periodo como saldo inicial. El saldo final es el inicial y luego esta historia la repetimos porque el interés se sigue aplicando sobre el saldo y la amortización sigue siendo una diferencia y el saldo final es lo que usted debía al principio menos lo que amortizó. Entonces, como el Excel nos facilita todo, usted selecciona todo y ¿qué es lo que hace el Excel? Replica la operación varias veces y al final tenemos un saldo de cero, porque al final del plazo tendría que estar totalmente extinguida la deuda. Señores, ¿se entendió? ¿Hasta aquí? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Característica de este sistema, recuerden, cuota fija, amortización variable, interés, comportamiento
decreciente, ¿no? El interés tiene comportamiento decreciente, la cuota es fija, el interés es decreciente y la amortización es variable con comportamiento creciente. La amortización, fíjense que es variable con comportamiento creciente. Es decir, los intereses decrecen, la amortización crece. Bien, esto explica de por qué cuando las personas que hemos tenido crédito, uno va y paga, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, si es que tienen un crédito alguna vez, uno mira la boleta de pago y la primera boleta uno siente que no disminuye la deuda, pero ya cuando está en el último año, cada pago que usted hace, caramba, reduce la deuda, da ganas de pagar. ¿Y esto es por qué? Porque las últimas cuotas, fíjense ustedes que tienen un fuerte componente de amortización, ¿no es cierto? ¿Estamos, señores, con la lógica? Sí, profesor. Perfecto. Sí, todo claro. Muy bien, gracias. Ahora, a partir de esto, nosotros podemos construir ya un concepto que habíamos visto en teoría, que es el flujo de caja de la deuda. Así como hay flujo de caja de inversiones, también hay flujo de caja de la deuda. O sea, aquí tenemos el flujo de caja de la deuda. Entonces, vamos a hacer el flujo de caja de la deuda, periodo 0, 1, y lo extendemos hasta el periodo 5. Y acá tenemos nosotros el flujo de caja de la deuda. Entonces, ¿cómo funciona el flujo de caja de la deuda? Primero en el periodo 0. En el periodo 0 que tenemos nosotros, tenemos una entrada de efectivo, que sería el desembolso que me da el banco, los 100.000. Luego tendría que pagar al banco la cuota. Entonces, fíjese usted que tenemos la lógica del flujo ya es diferente, ¿no? Porque tenemos una entrada seguido de salidas, seguido de salidas. Entonces, es el comportamiento del flujo de caja de la deuda. Ahora, me pregunta, ¿cuál es el costo real de la deuda? Entonces, para sacar el costo real de la deuda, ¿sí? En la presentación teníamos la fórmula y me decía que hay que multiplicar la TIR, la TIR, hay que multiplicar la TIR por 1 menos T. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A ver, calculemos la TIR, calculemos la TIR, selecciono todos los flujos y usted multiplica por 1 menos el 25%, siguiendo la fórmula. Vea que simplemente lo que se ha hecho es replicar la fórmula que estaba en la presentación. ¿Hasta aquí se entiende, señores? Sí, Perfecto. Entonces, le doy a aceptar y lo expreso en porcentaje. ¿Y cuánto me da? 7,50%. ¿Les parece familiar este número? Sí, el del ejemplo. Entonces, fíjese, hemos hecho todo este procedimiento para llegar a 7,5%. Sin embargo, en nuestro ejemplo, llegábamos al mismo número, pero de manera más fácil, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver? Llegamos al mismo resultado. Entonces, la pregunta relevante sería, ¿por qué? O como acá decimos, ¿para qué, profesor, tanto gregué para decir Gregorio? ¿No? Ese es un dicho que tenemos. Es decir,
¿Para qué tantas vueltas si al final llegamos a lo mismo? ¿Estamos con la analogía? Sí, tiene razón. Correcto. Entonces, y ahí viene ya la parte financiera. No. Lo que sucede que este criterio simplista no considera muchos aspectos. Por ejemplo, aspecto número uno, que por ejemplo, cuando uno accede a un crédito, generalmente nos cobra un seguro. El famoso seguro, acá en Bolivia le llamamos seguro de gravamen, pero seguramente en sus países tiene otro nombre, pero al final del día es lo Es mismo. el mismo. Perfecto. Entonces, tenemos un seguro entonces. Entonces vamos a asumir que el seguro sea de 500 bolivianos año. Es decir, caray, entonces, tenemos un seguro entonces. Este seguro lo debo incorporar en los flujos, porque igual es una salida. En consecuencia, a mis flujos le debo incluir ese seguro, porque también va a ser una salida, porque eso va a hacer que mi cuota sea mayor. Entonces, estos 500, usted lo tiene que incluir en sus flujos. Perfecto. Al incluir el seguro en el flujo, ¿qué pasa con mi costo? Aumenta. Aumenta totalmente, ¿no es cierto? Aumenta. Entonces, el costo real considera la temporalidad del ingreso y el egreso, punto a su favor, y también considera erogaciones de dinero que se van a hacer en el futuro, muy aparte de la cuota, como por ejemplo el seguro. Y otro aspecto importante que considera la tasa real es que cuando uno va a acceder a un crédito, ya sea en el sistema tradicional, es decir, la banca, o ya sea a través de la bolsa de valores de sus países, uno cuando va a emitir un papel, va a emitir bonos o va a buscar un crédito, existen costos asociados. Le vamos a decir costo de desembolso. Es decir, cuando nosotros vamos a buscar deuda, no es que usted vaya a buscar crédito e inmediatamente le dan el crédito. Generalmente tenemos que asumir en algunos costos, en papeles, más papeles, en el tiempo de ir y volver, ir y volver. Eso es tiempo y el tiempo es dinero. En consecuencia, si usted quiere calcular el costo real, debe pues considerar todos los costos asociados al desembolso del crédito. En este caso, por ejemplo, voy a asumir que el costo del desembolso entre papeles y mi costo de oportunidad alcanzaron a 2.000 bolivianos. Es decir, entre las idas y venidas y papeleo me costó 2.000 bolivianos. En consecuencia, si quiero calcular mi costo, entonces, ¿qué sucede? En realidad, no me ingresó los 10.000, porque si bien me desembolsaron 10.000, de estos 10.000, yo me tengo que sacar mis costos asociados. En consecuencia, en términos netos, ¿cuánto entró a mi bolsillo? 98.000, porque 2.000 yo erogué para que me den el crédito. Entonces, en términos netos, me ingresó ¿cuánto? 98.000. Y en consecuencia, ya este sería mi costo real, porque estaría considerando los, perdón, estaría considerando el flujo de caja de la deuda que muestra efectivamente la entrada efectiva de dinero y la salida efectiva de dinero. ¿Estamos, señores, con la lógica? Sí, todo bien. Sí, Totalmente. Perfecto, perfecto, perfecto. Profesor, Adelante. una consulta, ¿a dónde están los costos del crédito por desembolso? ¿Ahí también está incluido el de timbre y estampilla o eso va aparte? ¿El impuesto? Perfecto, excelente. Si es costo de una sola vez, iría aquí, correcto, iría en el periodo cero.
Si es un costo periódico, iría en los flujos uno, 2, 3, 4, 5. ¿Es un costo una sola vez? Elite, no sé, yo creo, Perfecto. pues, periódico. No sé, a lo mejor lo dividen por el periodo, no tengo idea. Voy a googlearlo. Excelente, 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 excelente. Perfecto. Entonces, eh, ¿queda claro cómo se calcula el costo real de una deuda, señores? Sí. Perfecto. Ahora quiero llegar con ustedes a un razonamiento, ¿ya? Antes de continuar. Un razonamiento y quiero que primero lo veamos desde la rentabilidad. Voy a trazar dos alternativas de flujo de caja, ¿sí? Detalle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok. Primero quiero que lo veamos desde el punto de vista de la rentabilidad, porque una pregunta crítica cuando costeamos, cuando sacamos el costo de la deuda, mire que hemos trabajado con el sistema francés, ¿no es cierto? Pero en realidad está el sistema francés, también está el sistema alemán y también puede estar el sistema americano. Es decir, surge la inquietud, profesor, este, tenemos un costo bajo un sistema, ¿no? Y la pregunta relevante sería, ¿deberíamos hacer la analogía con los demás sistemas, no, señores? Para ver qué sistema me reporta menor costo y analizarlo. ¿Se entiende la inquietud? Sí, profesor. Perfecto. Pero antes de demostrar eso desde el punto de vista matemático, quiero con ustedes hacer un razonamiento lógico reflexivo. Y para eso vamos a plantear dos proyectos de inversión. Ya, veámoslo como flujo de caja libre del proyecto A, flujo de caja libre del proyecto B. Y en ambos casos que la inversión sea 1000. Aquí que vamos de 500, 1000, y vamos creciendo de 500 en 500. Sin embargo, acá partamos de 2500, acá 2000, y vamos decreciendo de 500 en 500. Voy a hacer una salvajada, pero solamente es para, ustedes saben que no se puede sumar, ¿no? Pero igual lo voy a hacer para verificar nomás que al final de cuentas son los mismos flujos, solamente que el comportamiento varía. ¿Correcto? ¿Tenemos la analogía? Bien, antes de hacer cualquier cálculo, ¿qué proyecto ustedes aceptarían? A simple vista nomás, sin hacer ni un cálculo. El B. El A. Bien, ahí tenemos 50-50. A ver, justifican sus futuras, por favor. Porque en el B se genera el dinero, o sea, los flujos son más altos al principio y los últimos años son inciertos, o sea, es más riesgoso Perfecto. por comparar al principio. Bien, el porqué del A me lo justifican, por favor. El beta, perfecto. Porque tiene una tendencia creciente, ¿no? Doctor, es muy optimista para pensar así, pero como le digo, es creciente. Ok, la respuesta sería por lo que es un poco más lógico, ¿no? Y por ahí se va la respuesta, es decir, que se Sí. esperaría que sea creciente, pero no necesariamente es así. A ver, vamos por parte, ¿no? Solamente para explicar la lógica de los flujos, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, lo podríamos explicar por una estrategia de precios de penetración de mercado. Recuerden que una empresa opta por una estrategia de precio, ¿no? Entonces, puede ser que A utilice una estrategia de penetración de mercado. Recuerden que
Una estrategia de penetración de mercado se basa en lo siguiente. Define primeramente cuál es el máximo del mercado y luego define cuál es el mínimo del mercado. Hacemos un estudio de la competencia y definimos el máximo y el mínimo. Y una estrategia de penetración de mercado se aproxima el precio al mínimo. Entonces, ¿qué esperamos? Que nos conozcan y luego vamos regulando precios. En consecuencia, los flujos podrían ser este comportamiento. Sin embargo, B, podríamos asociarlo a una estrategia de descreme de mercado. La de penetración se apega al mínimo y la descreme de mercado se apega al máximo. Es decir, estamos hablando acá, por ejemplo, de la industria de teléfonos. Por ejemplo, ¿cómo son los teléfonos Apple al comienzo? Tienen precios elevados, ¿no, señores? Y luego con el tiempo van bajando. En consecuencia, eso solamente para dar una lógica del por qué el flujo creciente y por qué el flujo decreciente. Y acá lo estoy explicando por la teoría, por la estrategia de precios. Pero sin embargo, antes de responder, podríamos calcular una TIR, ¿no es cierto? Calculemos una TIR, vamos con la TIR de A, vamos con la TIR de B y vemos cuál proyecto es más rentable. Vamos con la TIR. SAS y SAS. ¿Cómo queda su decisión? ¿Cuál nos convendría más? A ver, A ver, Totalmente, totalmente la B. Y acá viene también, a ver, un principio, sí, claro que sí, un principio financiero. Más vale pájaro en mano que ciento volando. bola. Si me dan a elegir entre 2.500 hoy, digo en el año uno y 2.500 dentro de 5 años, ¿qué preferimos? oye, Correcto, o lo más cercano al cero posible, lo más cercano al presente, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, esa es una explicación del por qué este proyecto B es mucho más rentable. Es mucho más rentable. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, esperamos que los flujos más fuertes, los flujos más fuertes se generen al principio, ¿no es cierto? Eso nos aporta más rentabilidad, lo estamos viendo por la TIR. No es necesario ni bien ni hacer el banco. ¿Se acuerdan que la TIR, recuerden ustedes que la TIR llega a la misma conclusión del BAN cuando se dan las siguientes condiciones. La TIR y el BAN coinciden cuando el tamaño de la inversión es igual, el periodo de evaluación es el mismo y los flujos son normales. Entonces, siempre recuerden ese checklist. Checklist, cuando la TIR, el BAN, TIR-M y R nos llevan a la misma conclusión, cuando la inversión sea la misma, el periodo de evaluación sea el mismo y los flujos sean normales. Entonces, aquí lo estamos planteando desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, ¿queda claro, señores, desde el punto de vista de la rentabilidad? sí, Bien. Ahora, quiero que lo veamos desde el punto de vista del costo ahora. Vamos a trabajar con los mismos flujos, pero con otra analogía. Flujo de caja de la deuda. Tengo dos tipos de deuda ahora. Flujo de caja de la deuda A, flujo de caja de la deuda, flujo de caja de la deuda B. Tengo aquí dos situaciones y lo único que voy a cambiar, lo único que voy a cambiar va a ser lo siguiente, miren. Voy a colocar igual, negativo, porque el flujo de caja de la deuda simplemente sería lo opuesto, ¿no, señores?
¿correcto? Sí. Perfecto. Ahora, Correcto. antes de hacer cualquier cálculo, quiero que me digan, ustedes van a recibir 1.000, pero les ofrecen dos planes de pago diferentes. En el primero, creciente, en el segundo, decreciente. ¿Cuál elegirían? ¿Y por qué? Adelante. El B porque pagamos más antes el capital y el interés. Y obviamente nos va a resultar menos intereses si pagamos de esa forma. Perfecto, tengo un criterio. Adelante. Ya yo me quedo con el A. Ya. Igual. Justificación. Porque si bien ahí está 500, se paga menos impuestos. Entonces por lo menos tendríamos más dinero, se podría reinvertir. Muy bien. Perfecto. Eso va a depender. Adelante, adelante, adelante. Sí, va a depender de cómo, si lo vamos a usar para una inversión, podemos jugar con eso. Pero ¿qué tal si es un gasto? También tenemos que ver eso. Ok, ya tengo las tres ideas. Perfecto. Vamos primero a la respuesta técnica y luego hacemos el análisis. Bien, vamos a calcular el costo de la deuda de A, el costo de la deuda de B. Como tenemos flujo de caja, vamos a calcular el costo real, que sería la TIR por 1 menos el 25% para el caso boliviano. ¿Correcto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la fórmula del costo real. Doy Enter y arrastro y tengo dos costos. A me cuesta 68, B me cuesta 71%, perdón, 171%. Al ser costo, ¿qué busca la empresa? Minimizar costo. ¿Cuál sería la respuesta técnica? ¿Cuál me corresponde? ¿A o B? Ahora mismo. La A, patrón. Ah, La A. De luego me corresponde la A. Ahora vamos a la lógica. Vamos a la lógica y vamos un poco derribando mitos. Derribando mitos. Esto generalmente lo explico en la última parte de mi curso de matemática financiera en pregrado y posgrado, o también en Finanzas 2, ¿no? Esto es derribando mitos, se llama. Porque la primera respuesta suena coherente, en el sentido de devolverlo el crédito más antes, uno paga paga menos intereses, totalmente correcto la postura. Pero recuerden que estamos aquí viendo el tema de inversiones. Y para que se entienda esto, hagamos una analogía. Hagamos una analogía. Supongan ustedes que yo me dedique, yo me dedique a prestar dinero. Yo me dedico a prestar dinero. Mi negocio es prestar dinero. En consecuencia, yo presto dinero y cobro una tasa del 36% anual. En Bolivia, esa es la tasa máxima permitida. Por encima del 36% anual se considera usura, es ilegal. Bien, yo presto dinero al 36% anual. Entonces voy al banco y el banco me da dinero, digamos, al 10% anual. El banco me da mi dinero a 10% anual. O sea, me cuesta dinero 10%. Me cuesta a mí el dinero 10%. Y yo ese dinero que me da el banco, yo lo presto y gano 36. ¿Cuánto estoy ganando primero en la intermediación? 26. 26. 26. Bien, ahora vamos por los estímulos. A ver, si yo ese dinero del banco lo estoy trabajando, pregunto, ¿tendría incentivo económico para devolver el capital rápido si lo estoy trabajando? No, ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, así es. Sí. Bien, en consecuencia, si ese dinero usted lo está trabajando, no tiene usted incentivo para devolverlo. En consecuencia,
Mientras más prolongue usted la devolución de capital, es excelente porque usted está moviendo ese dinero. Principio número uno. Ahora, la primera respuesta es correcta siempre y cuando usted se prestó para gasto. Si usted se ha prestado dinero para gasto, ahí sí estoy de acuerdo. Devuelva lo más rápido posible el dinero, porque ese dinero no lo está trabajando usted. Lo sacó y lo aplicó para gasto. En ese sentido, el primer razonamiento es correcto. Pero el razonamiento último también es totalmente correcto porque me da las dos opciones. Y acá voy a un ejemplo particular. Estaba yo dictando la materia de Finanzas 2 los sábados, generalmente un público que trabaja igual que ustedes, y un estudiante me pregunta, licenciado, mire, me aumentaron el sueldo, yo tengo un crédito de vivienda social, y aquí en Bolivia el crédito de vivienda social está al 4,5%, o sea, la tasa es bajísima. Entonces, licenciado, mire, yo estoy ganando más. ¿Usted me sugiere que amortice? Es decir, que pague más de lo que me corresponde en cada cuota. ¿Qué me sugiere usted? Entonces, vean, la pregunta era bien, bien puntual y viendo esta analogía, la respuesta sería depende, ¿no, señores? Si, si la estudiante tiene la opción de hacer trabajar el dinero, es decir, tiene la opción de prestarlo o invertirlo, yo le diría, no lo devuelvas porque es dinero de bajo costo, inviértelo. Pero si la estudiante me dijera, profesor, yo no sé hacer con mi dinero y mi alternativa sería ahorrarlo. Ok, si tú lo ahorras, vas a ganar 2%. Tu dinero va a crecer 2%, pero sin embargo tu costo es 4,5. Entonces, en lugar de ahorrar, mejor pagar la deuda, ¿no? Pues, sería más ventajoso. Entonces, al final del día, la decisión va a estar en función del costo de oportunidad, ¿no es cierto, señores? Sí, es cierto. Así es. Exactamente. Perfecto, perfecto. Adelante, Daniel. Licen, una duda existencial, digamos, al análisis que hizo. ¿Se tendría que tomar también en cuenta el riesgo país al hacer ese análisis? Buen punto, Daniel. Claro que sí, claro que sí. O sea, en realidad entran todas las variables, ¿no? El riesgo país está inmerso en la rentabilidad asociada que uno pide, ¿no es cierto? Sí, lo digo porque, bueno, en países así como Venezuela, Cuba, y hay bancos que tienen en las cláusulas de su contrato, de, en caso así de épocas de déficit, de liquidez, de inflación, creo que ellos lo quitan, ¿no? Pagarlo todo, digamos, rápidamente o se lo quitan, digamos, el bien prestado. Claro, ya estamos hablando de realidades muy particulares, correcto, ¿no? Debería considerar esas variables. A esa tasa pronto irá a Bolivia, me dice Belén. Bienvenida, Belén. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, señores? ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto. Entonces, la siguiente Una clase, pregunta. adelante, adelante, Ricardo. Em, Utilizar la tasa del 25%, em, a veces es un poco, bueno, en nuestro país en particular, no es una regla necesariamente general el cálculo de este impuesto, como sucede con el impuesto a la renta en el Perú o en otros países, involucra la consideración de gastos no deducibles, ingresos no imponibles, y es una utilidad diferente sobre la que se determina finalmente el impuesto. De tal forma que el impuesto real, no el nominal, puede ser algo diferente.
Por otro lado, en otros países, por ejemplo, cuando estamos haciendo el cálculo de la tasa impositiva, por ejemplo, en Estados Unidos tienen, de hecho, niveles para hacer ese cálculo, es decir, para definir el valor que ha de pagarse como impuesto. Tal forma que mismo Damodaran recomienda precisamente en Estados Unidos irse no por la tasa nominal, ¿no? Sino por la tasa real o la tasa efectiva que se ha de pagar. Eh, ¿qué opinión te merece este tema? Excelente, Ricardo, excelente. Ahora, como dice el profesor, vamos por parte, Ricardo. Bien, entonces vamos nosotros primero a la demostración, ¿sí? ¿Sí? En la demostración, fíjese que, Ricardo, lo que usted menciona es correcto. Aclaro para todos, cuando nosotros calculamos el impuesto, ¿qué sucede? Vamos por partes. La contabilidad usa la ley del cacho, o sea, registra todas las operaciones que realiza una empresa, pero no necesariamente todas las erogaciones que hace la empresa son deducibles de impuestos. Y de ahí viene el tema de lo deducible y lo no deducible. Entonces, para efectos del pago del impuesto a las utilidades, aquí en Bolivia nosotros consideramos aquellos gastos que son deducibles. Entonces, hacemos un cálculo auxiliar. Bien, eso es por una parte. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis del escudo fiscal, Ricardo, vea usted que aislamos ese efecto, porque lo aplicamos sobre los intereses. El cálculo lo aplicamos sobre intereses y no así sobre la base imponible, ¿correcto? Es decir, el análisis financiero es correcto y, y está considerando, o sea, en otras palabras, no afecta el tema de lo deducible y lo no deducible en considerar el escudo fiscal de los intereses, porque el escudo fiscal de los intereses va a ser 25%, en consecuencia, no alteraría el tema de lo deducible, Ricardo. Lo que sí, ahora entrando al campo del profesor Damodarán, sí es correcto. El profesor Damodarán considera muy particularmente el caso de Estados Unidos y él habla de tasas nominales en el tema de impuestos y efectivamente también habla de tasas reales, ¿no? Es correcto eso, Ricardo. Gracias. Excelente, 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 excelente. Siempre las clases son existenciales, porque en realidad buscando la verdad, ¿no es cierto? Porque la verdad siempre va a estar en lo profundo. Sí, aunque nos hace pensar, pero al final del día eso es lo que buscamos, ¿no, señores? Bueno, más que yo no diría uno, son por todos colegas, ¿no? Estamos construyendo razonamiento entre todos. Muy bien, estimados, gracias primero por la espera que al principio. Nos veremos el miércoles. El miércoles voy a comenzar con la demostración de los tres sistemas y entramos directamente al KPM como le expliqué antes, para terminar KPM y entrar al grueso que es la construcción de flujos, que es donde quiero dedicar más tiempo porque hay diferentes tipos de flujos y mientras más veamos, obviamente vamos a tener un mayor expertise. ¿Les parece, señores? Excelente, profesor. De acuerdo. Muchísimas Sí, profe. Gracias. gracias. Que tenga una noche. Gracias. Un Gracias, abrazo a buenas todos. noches. Que estén bien. Se cuidan. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Un abrazo.